Sí, Sí, sí se escucha. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, dicen que sí. Pues. No, porque está desconectado el otro. Entonces, sí. Pero ya contestaron acá, sí se escucha, ¿no? También aquí en el chat. Sí, sí, pues sí, dicen que sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, la vez pasada ya hemos tenido varias ocasiones, o al menos dos, ¿verdad? Donde no sé, simplemente no hay internet. Y bueno, la vez pasada se nos cayó la primera vez como a la mitad, ¿no? Y la vez pasada de plano no pudimos entrar. Bueno, este, sí les llegó la nota esta de lo que vimos la vez pasada, el martes. ¿Hay alguna duda? ¿Les dio chance de revisar? El problema era resolver la distribución de temperatura en un disco. O sea, este es un disco de radio A. Y bueno, la ecuación general que tenemos que resolver es esta, ¿no? Esta derivada es la ecuación de, eh, de conducción de calor, esta, pero como se trata de un problema estacionario, está aislado, es decir, esta es una frontera que está a una cierta temperatura, la cual podría ser constante o podría ser variable, o sea, por la geometría del sistema, pues usamos coordenadas polares, ¿no? O sea, por ejemplo, cualquier punto cualquier punto de, del disco, pues tiene coordenadas r teta, ¿no? Y el radio del disco es A. Y entonces decíamos que eh, tenemos, bueno, o sea, tenemos aquí sobre la superficie del disco, tenemos una distribución de temperatura. Aquí la pusimos de manera general, o sea, que podría depender del ángulo teta, o sea, por ejemplo, aquí podría tener una cierta temperatura en algún punto de acá, aquí otra, etcétera, ¿no? Dependiendo de eso. Podría ser constante también, 4 Kelvin en todo el círculo, en la frontera, ¿verdad? O podría tener una cierta distribución como función de ese ángulo. Eh, bueno, y entonces decíamos que, eh, decíamos, decíamos que íbamos a estudiar la distribución de temperaturas, pero en estado estacionario, es decir, que ya no dependiera del tiempo, ya se había alcanzado el equilibrio, y entonces, bueno, como ya no depende del tiempo, esta derivada es cero, y nos queda que todo esto es igual a cero, lo cual pues nos queda que este producto de alfa cero por el laplaciano de la temperatura, de la función temperatura, que es igual a cero. Como esto es una constante, pues, dijimos que también las condiciones son propiedades térmicas constantes, entonces esta es una constante, lo cual nos llevaba a establecer que el gradiente, digo, el laplaciano de la temperatura, que ya no depende del tiempo, es igual a cero, ¿no? Entonces, finalmente, el de conducción del calor se nos reduce a esta ecuación, que es la ecuación de Laplace. Y teníamos que resolverla en este disco, para cualquier punto R y teta, es decir, cualquier punto del disco. Cualquier punto del disco significa
pues todo el conjunto de coordenadas r, teta, donde r va de 0 hasta a, y teta, pues puede ir de 0 a 2pi, o de 0 o de menos pi a pi, es decir, darle toda la vuelta, ¿verdad? Entonces, por la geometría del sistema, vimos que lo más conveniente era resolverlo en coordenadas polares, por la simetría del problema. Al ser un disco, las coordenadas naturales son las coordenadas polares, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si usáramos coordenadas cartesianas, pues para el radio en coordenadas cartesianas sería la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrado. Entonces es una función más complicada que aquí en la frontera del disco es simplemente A, que es el radio del disco, ¿no? Entonces, bueno, usamos las coordenadas polares, el laplaciano que aparece aquí, que es un laplaciano de dos coordenadas, x y y, pues cuando usamos la regla de la cadena para pasar con esta transformación de las coordenadas polares, nos lleva a esta expresión del laplaciano. Entonces, la ecuación 1, que es la ecuación que tenemos que resolver en coordenadas polares, nos queda la ecuación 3, pero ya en coordenadas polares. Y con esta condición de frontera, que en el borde del disco, la temperatura está dada por esta función. Bueno, sin embargo, así como vimos en el problema de la cuerda, de la vibración de la cuerda, teníamos condiciones de frontera en los dos extremos, ¿verdad? De la cuerda, o sea, la cuerda estaba definido desde 0 hasta L o A, no me acuerdo cuál era este borde, pero, y bueno, teníamos condiciones de frontera aquí, que nos decía que la cuerda ahí no se mueve, y tampoco en L. Entonces eran puntos que no se mueven, que es para todo, o sea, esto era la U en 0, era igual a 0, y la U en L, donde U era el desplazamiento vertical, es 0 también en L. Son dos condiciones de frontera. En este caso, tenemos acá una condición de frontera en el borde del disco, pero el intervalo de variación de nuestra R es 0 hasta A, ¿verdad? Entonces tenemos condición de frontera para la coordenada radial en A, pero nos falta la condición de frontera en 0. O sea, ¿cuánto debe de valer ahí la función que estamos buscando? Sabemos que la función que estamos buscando en el borde del disco debe de valer esta función f de teta, que la podemos dejar ahí arbitraria. Pero no sabemos cuánto debe de valer en el 0, o sea, en el centro del disco. O sea, el punto extremo de la coordenada R es el borde del disco y el centro del disco. Y luego tenemos una variable teta que puede ir desde 0 hasta 2pi o desde menos pi hasta pi, ¿verdad? Que es el intervalo que usamos. Entonces, podemos poner de 0 a pi o de menos pi a pi. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de frontera que debe de satisfacer la función temperatura en estos extremos de la coordenada teta? Ya sabemos uno que debe de satisfacer acá, pero no sabemos qué condición debe de satisfacer en 0. Y tampoco sabemos cuál es la condición que debe de satisfacer en pi y en menos pi, que es el intervalo de variación de la variable teta. Entonces ahí recurrimos a la física, ¿verdad? O sea, para poder ver. Entonces decíamos que nuestro sistema pues, es un disco, ¿no? O sea, es un disco, y aquí en el centro la R varía desde 0 hasta A. Y
sabemos que este punto en coordenadas polares es conflictivo. ¿Por qué? En coordenadas cartesianas está bien definido este punto. Es el punto de coordenadas 0, 0. Pero en coordenadas polares, este punto, el centro o el origen, no está bien definido. Porque este punto en coordenadas polares es el punto 0, la R vale 0, o sea, estamos poniendo cualquier punto del disco. En coordenadas cartesianas es XY, ¿verdad? Y en coordenadas polares es R teta. Entonces, R, y entonces el centro es 0. Pero ¿cuál es el ángulo que define el centro? Bien, entonces este punto, si ponemos aquí 0, lo describe, pero también si ponemos aquí pi medios también. Y si ponemos cualquier ángulo entre 0 y 2pi, también está ahí. Es decir, que este punto no está bien definido en las coordenadas, en las coordenadas polares. Entonces hay que tener cuidado con esos puntos, donde no está bien definido. ¿Sí? Esta es la descripción matemática. Bien, y otra es la naturaleza, la física que estamos analizando, ¿no? O sea, este es un punto que ahí pusimos el punto central de las coordenadas polares, pero pues pudimos haberlo puesto acá, ¿verdad? Nada más que si lo ponemos acá el origen, es más difícil de escribir las ecuaciones, nos van a quedar más complicadas. Entonces, eh, si lo ponemos ahí, las ecuaciones quedan más simples. Ahí está, es la ecuación 3. Entonces, lo que vemos es que si acá hay una distribución de temperatura y aquí está dado en el borde del disco, hay una distribución de temperatura que está dada ahí en la ecuación 3, que nos dice que la temperatura en el borde del disco, que es R es igual a A, y para cualquier θ, no importa aquí, esto es una función de θ, ¿no? Que podría ser 3 θ al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? O alguna otra función de θ. O podría ser una constante. Entonces, pero no sabemos acá. Bueno, pero ¿qué nos dice la física? Tenemos un disco metálico, o podría ser un disco con otras propiedades diferentes a la metálica, un disco de cerámica o lo que sea, y por ahí, bueno, va a circular el calor. Pero tenemos acá una frontera que está a una determinada temperatura. Y después de un tiempo que se alcanza ya el equilibrio, hay flujo de calor por todos lados, y se alcanza el equilibrio térmico, entonces aquí sobre el borde va a tener esta temperatura. En cada punto de aquí va a tener un valor de la temperatura. Entonces, y dentro del círculo también va a tener un valor de temperatura. Y en el centro también va a tener un valor de temperatura. ¿Sí? Entonces, lo que podemos asegurar, lo que podemos pedirle a nuestra función de temperatura es que el valor que tenga en el centro, o sea, en el origen de coordenadas polares, que es que sea una temperatura finita. O sea, que no, o sea, este es lo mínimo que le podemos pedir desde el punto de vista físico. O sea, no vamos a pedirle que sea una temperatura infinita, porque si le damos una determinada cantidad de calor, pues ese calor se va a distribuir, ¿verdad? Va a variar la temperatura por todo el sistema y entonces pues se va a distribuir ahí y todo, pues dependiendo de cómo sea la frontera, la condición de frontera, aquí en el borde del disco, pues se va a distribuir las temperaturas de una forma u otra forma. Entonces, en el centro debe de existir una temperatura, pero esa temperatura desde el punto de vista físico
va a ser una temperatura finita, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos matemáticamente que esta función no tenga divergencia en el centro. Entonces, esta es la otra condición de frontera que podemos imponer porque ya tenemos esta condición de frontera en el borde, o sea, en R que varía entre 0 y A. Y también ya estamos imponiendo esta condición de frontera en el 0, o sea, en el otro extremo de la coordenada R, que va a hacer que la temperatura sea finita. ¿Sí? Entonces, y lo mismo habíamos puesto, por ejemplo, este punto es el mismo punto si ponemos el punto R, θ más 2pi. Este punto, el punto sobre el disco que tiene coordenadas polares R, θ, y el punto que tiene coordenadas R, θ más 2pi, es el mismo punto físico del disco. ¿Bien? No es otro punto distinto. O bien, si usamos menos pi a pi, o sea, el punto R, menos pi, pues va a ser el mismo punto físico que R, pi, ¿verdad? O sea, ¿estamos bien? Entonces, después de dar una vuelta, llegamos al mismo punto. Por lo tanto, la temperatura evaluada en este punto, en R, menos pi, debe de ser igual que la temperatura evaluada en R pi, porque es el mismo punto, ¿verdad? Tenemos este punto, damos una vuelta, llegamos al mismo punto, entonces la temperatura debe de ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que nos dice la física. Porque si no, pues la función sería discontinua, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues no sería una función multivaluada, porque porque al mismo punto le estaríamos imponiendo dos valores distintos o tres valores. Damos otra vuelta y, y el punto R θ más 4pi es el mismo punto. Y cualquier R θ más 2 pi sigue siendo el mismo punto. Entonces ese punto, cada que damos una vuelta, pues la temperatura en ese punto es la misma. Entonces, eso lo tenemos en la ecuación 5. Es la condición de frontera de la temperatura. ¿Sí? ¿Y qué otra condición podemos imponer? Habíamos visto que el flujo de calor está dado por esta expresión. Menos K0 por el gradiente de la temperatura. Ponemos el gradiente, como estamos usando coordenadas polares, tenemos el gradiente en la dirección, o sea, el gradiente en la dirección R, o sea, en la coordenada R, y el gradiente la variación, o sea, la derivada, en la dirección θ. ¿Sí? No tenemos que usar, bueno, el gradiente sería en coordenadas cartesianas, el gradiente es la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y. Pero tenemos que pasar el gradiente a coordenadas polares, porque es el sistema de coordenadas que estamos usando. Y en coordenadas polares, pues resulta ser la derivada con respecto de R y 1 entre R derivada con respecto de Z, que es la que tenemos acá. El primero y esta entrada es en la dirección R, radial, y la segunda entrada es en la otra coordenada, en θ. Entonces, es la expresión 6 que tenemos acá. Es el gradiente, aquí está en la dirección R y en la dirección θ, o sea, en la dirección transversal. Son las dos direcciones en coordenadas polares, la radial y la angular o transversal, como a veces se le llama. Entonces,
Aquí tenemos un flujo en la dirección, un flujo térmico de calor en la dirección radial y un flujo térmico en la dirección θ. Bueno, ¿y cuál es, si el flujo en la dirección θ va en este sentido, ¿verdad? O sea, perpendicular al otro flujo radial. Entonces, este flujo, cuando damos una vuelta, es el mismo punto. ¿Estamos bien? Damos una vuelta y es el mismo punto. Por lo tanto, la condición, esto, es esta otra condición para el flujo de calor. O sea, cuando tenemos en menos pi y llegamos a pi, que es otra vez en el mismo punto, debe de ser igual el flujo de calor. ¿Estamos bien? O sea, es la física que está ahí atrás. Esto es una condición física, pero que lo está reflejando una ecuación matemática. ¿Bien? Pero la condición es física, es acá, es el flujo de calor. En ese punto es el mismo, para la misma R, y este menos pi y pi. Es otra condición de frontera. Entonces, ponemos nuestra expresión de este flujo en la dirección θ, que está dado por esta expresión. Aquí está, es esto. Lo ponemos aquí y pues tenemos, o sea, esto evaluado en menos pi. O sea, es la derivada, esto que es la derivada 1 entre R, bueno, la constante, 1 entre R por la derivada de la temperatura con respecto a θ, evaluada en R menos pi. Debe de ser igual al flujo de calor evaluada en R, pi, o sea, en el otro, cuando damos la vuelta. Entonces, aquí está la condición. La K0 se va, el menos también, 1 entre R también, y nos queda esta condición, la condición de la derivada de la temperatura en la dirección θ, evaluada en el mismo R, pero en menos pi y en pi, debe de ser igual. Entonces, tenemos esta condición que está acá, ¿verdad? Que la temperatura debe de ser igual y que la derivada parcial en la dirección θ debe de ser igual en esos puntos. Entonces, es una ecuación de segundo orden. Vamos a necesitar dos condiciones de frontera ahí. Entonces, ya tenemos la condición de frontera y pues lo que hacíamos después para resolver la ecuación diferencial proponemos la separación de variables. Proponemos que esta función se pueda escribir como un producto de una función radial por una función de θ. Que a la función radial le llamo R de R y a la función de θ le llamo θ de θ. ¿Sí? Θ mayúscula. Y la introducimos en nuestra ecuación diferencial parcial. Pero, o sea, aquí donde está θ, donde está t, vamos a introducir el producto de R por θ, por la función R de R por la función θ de θ. Bien, entonces es lo que hicimos la vez pasada. Aquí está el laplaciano igual a 0, y aquí está 1 entre R derivada con respecto de R, y aquí estaba la función t de R θ, entonces lo estamos sustituyendo por esto. Y aquí también estaba la función temperatura y la estamos sustituyendo por esta propuesta. Esto es la derivada radial y solamente va a actuar sobre la función radial. La θ es una constante con respecto a esta derivada, entonces sale fuera, aquí está fuera. Y estas derivadas parciales se convierten en derivada total porque solamente está derivando una función solamente de R. Y lo mismo pasa con el otro término. Aquí la que puede salir es la función radial. Sale fuera y nos queda segunda derivada de θ de la función θ, pero como la función θ solamente depende de θ, pues se nos queda como una derivada total, de θ. Y ya tenemos esta ecuación. Y ahora vamos a dividir esta ecuación la dividimos entre
toda la función, el producto de R por teta, y estamos buscando soluciones diferentes de cero. Sabemos ya que la función idénticamente cero es una solución, ¿verdad? De esa ecuación. O sea, porque el laplaciano de la función cero, idénticamente cero es cero. O sea, la función cero es una solución. Ahora estamos buscando soluciones distintas de la solución trivial. Entonces, por eso podemos dividir entre entre la función. Dividimos esto y nos queda esta ecuación. Y aquí separamos la división. Aquí está dividido el primer término de la ecuación y dividido el segundo término de la ecuación. Aquí se nos cancela la función de teta y aquí se nos cancela la función r. Y nos queda simplemente esta ecuación eh, que está aquí en las 12, ¿no? O sea, aquí ya se canceló la función teta y nos queda 1 entre r por la función radial derivada de r por la derivada de r más esto, ¿no? Así de simple. Y ahora multiplicamos toda la ecuación por r cuadrada. Cuando multiplicamos toda la ecuación por r cuadrada, se nos cancela aquí el cuadrado con esta r, y aquí la r cuadrada se nos cancela con la r cuadrada de acá. Y entonces nos queda simplemente, nos queda simplemente, este, nos queda simplemente esta función que está aquí. Nos queda una r arriba y aquí nos queda una función solamente de r en la parte. Ah, bueno, esta la pasamos a la derecha, tiene signo más, pasa con signo menos, y ya, o sea, aquí se nos cancelaba la r, y el lado izquierdo es una función solamente de r, y el lado derecho es una función solamente de teta. O sea, no, el lado izquierdo no depende de teta, y el lado derecho no depende de r, solamente depende de teta. Y esto debe de ser, esto es válido para toda R y teta. Es decir, ¿qué significa que sea válido para toda R y teta? Significa que es válido para cualquier punto en el disco, ¿verdad? O sea, eso, cualquier punto de ese disco tiene un valor de R y de teta. Y entonces debe de ser válido para todo. O sea, ese R y teta es un conjunto infinito de puntos, porque R va de manera continua desde 0 hasta A, y teta va de manera continua desde menos pi hasta pi. Entonces, es un número infinito de puntos donde esta ecuación se debe de valer. Entonces, la única manera de que esto sea válido es que esto sea una constante. Porque imaginemos que fijamos teta, ¿verdad? Fijamos un teta, este teta, y variamos la r en esta ecuación 13. Si variamos la r, pues el lado izquierdo estaría variando para un valor de 0, para un valor distinto de 0, etc. Podemos evaluar en toda esta línea para ese teta fijo. Y si el lado izquierdo pues no fuese constante, nos estaría diciendo que este valor de la derecha, que está fijo para un teta fijo, pues se estaría variando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única manera de que esto se valga es que ambos términos es una constante. Entonces, es lo que estamos pidiendo en la ecuación 14, que la parte izquierda y la parte derecha sea una constante. Lambda es una constante, y esto, cuando igualamos el término izquierdo a lambda y podemos igualar el término derecho igual a lambda, obtenemos dos ecuaciones ordinarias. Es decir, transformamos una ecuación diferencial parcial en dos ecuaciones ordinarias, solamente de la variable teta, y otra ecuación ordinaria de la variable r, que la podemos escribir de esta manera o de esta manera que está aquí a la derecha. Así de simple, ¿no? Simplemente eh,
Al igualar esto, multiplicamos por teta y por eso nos queda la teta que estaba dividiendo aquí, pasa aquí multiplicando y aquí también la función radial que estaba dividiendo aquí la multiplicamos acá. Y en esta expresión de la derecha simplemente lo pasamos todo a la izquierda, ¿no? Y desarrollamos esta derivada y nos da esto. Es decir, convertimos el problema de una ecuación diferencial parcial, que era la ecuación de Laplace, en un sistema de dos ecuaciones diferenciales completamente desacopladas. O sea, la ecuación 1, bueno, la ecuación de arriba es, es, es independiente de la ecuación de abajo. La ecuación de arriba solamente depende de teta, de una de las variables que es teta, y la de abajo solamente depende de la otra variable que es R. Bien, entonces fíjense que son dos ecuaciones de segundo orden, pero son diferentes en el sentido de que la ecuación, la primera, es una ecuación con coeficientes constantes. Que las soluciones, ya sabemos, son muy simples, ¿verdad? Son senos y cosenos, dependiendo si lambda es positivo o negativo, y si es positivo van a ser senos y cosenos, o exponenciales complejas. Y si lambda es negativo, son exponenciales reales o cosenos y senos hiperbólicos. Eso ya lo saben perfectamente de esta ecuación, de su curso de ecuaciones diferenciales de ahí del segundo semestre, ¿no? La siguiente ecuación es un poquito más complicada porque ya no es una ecuación de coeficientes constantes. Es una ecuación cuyos coeficientes son funciones de R. Pues esta ecuación es más complicada, pero todavía son de las ecuaciones que podemos resolver de manera simple. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver. Entonces, lo que hicimos la vez pasada fue resolver la primera ecuación, la de la variable teta. Pero necesitamos ahora ver qué condiciones de frontera va a satisfacer la función teta. Entonces, recordamos que la función temperatura está escrito como producto de esto. Y por lo tanto, por ejemplo, la derivada con respecto de teta, pues nos va a dar simplemente la función radial sale fuera y nos queda la derivada con respecto de teta. Y ya la parcial que está aquí se convierte en total cuando actúa sobre la derivada, sobre la función de teta. Entonces, la condición de frontera que satisface en la variable teta, que satisface la temperatura, es esto que está acá, que estoy señalando con el cursor. Es decir, que la temperatura en el punto R menos pi es igual que la temperatura en el punto R pi. Entonces, evaluamos la temperatura, pero con esta función que es el producto. Aquí está. Esta es igual a R, evaluada en R, y teta evaluada en menos pi. Y del lado derecho, pues es R evaluada en R y teta evaluada en pi. Y la derivada, esta era la otra condición de frontera que satisface la temperatura, que viene esta del flujo de calor, ¿verdad? En la dirección de teta. O sea, nos llevaba a esta condición de frontera. Igual, evaluamos en R menos pi y en R pi debe de ser igual. Entonces, la primera, aquí evaluamos en R y en menos pi, ahí está. Y es la derivada de teta en menos pi. Y del lado derecho, pues evaluado en pi. Entonces es R de R, derivada de teta, de la función teta, en pi. Y aquí otra vez se nos cancela aquí la R, la función R, aquí también, y nos queda estas condiciones para la función teta. La función teta en menos pi debe de ser igual que la función teta en pi. Y la derivada de la función teta en menos pi debe de ser igual que la derivada de la función teta en pi. Entonces, la ecuación que tenemos que resolver es esta ecuación diferencial con esta condición de frontera. La teta, la función teta, debe de satisfacer esta ecuación diferencial
y esta condición de frontera. Bueno, entonces empezamos a resolver esta ecuación para casos donde lambda es mayor que cero. Donde lambda es mayor que cero, resulta que las soluciones son cosenos y senos, o bien exponenciales complejas, que las podemos reducir siempre a cosenos y senos. Entonces, aquí está. Esta es la solución general, porque tanto la función coseno como la función seno son soluciones. Entonces, la superposición general es la solución general de esta ecuación para un lambda fijo con lambda mayor que cero. Entonces, es esta la solución general. Entonces, debe de satisfacer las dos condiciones de frontera, estas que están acá. Entonces, para ello necesitamos calcular la derivada. Entonces, tomamos la derivada de esta función y es esto. O sea, la derivada del coseno, pues es menos el seno por la derivada del argumento, pues nos queda simplemente lambda y ya, ¿no? Y la derivada del seno es el coseno. La derivada del argumento es raíz de lambda. Entonces, ahí está. Y ahora imponemos la condición de frontera. O sea, que la función θ evaluada en menos pi debe de ser igual a esta función θ evaluada en pi. Entonces aquí ponemos a coseno de raíz de lambda por menos pi y más b raíz de lambda menos pi. Y del lado derecho a coseno de raíz de lambda por pi más seno de raíz de lambda por pi. Usando la paridad y la imparidad del seno y del coseno, la función coseno es par. Entonces este es el coseno del negativo de un argumento, es igual al coseno, porque el coseno es par. ¿Estamos bien? Y el seno es impar. Entonces aquí el signo menos del argumento sale fuera y por eso nos queda menos b, aquí en este caso. Y acá, bueno, pues no pasa nada del lado derecho. Pero la función coseno se nos cancela, ¿verdad? Es la misma. Y la función seno no se cancela. De hecho, la podemos pasar del otro lado y nos queda 2b seno de lambda, raíz de lambda por pi igual a 0. Tenemos esta condición. Entonces, bueno, entonces antes de resolver esto, vamos a evaluar la otra condición de frontera, la derivada de la función θ evaluada en menos pi, la derivada de la función θ evaluada en pi. Entonces aquí tenemos la expresión de la derivada. La evaluamos en menos pi. Igual, ¿verdad? Que hicimos antes, evaluamos en menos pi, ahí está, y aquí menos pi. Y del lado derecho evaluamos en pi. Aquí está pi y aquí está pi. Usamos otra vez que el seno es impar. Entonces este signo menos sale, con este signo menos nos da más. Nos da a raíz de lambda seno. Y el coseno es par. Y otra vez el coseno se nos cancela. Nuevamente el coseno se cancela y el seno lo pasamos del otro lado y nos queda 2a raíz de lambda por el seno de raíz de lambda por pi igual a 0. Fíjense que tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, estas dos ecuaciones se van a satisfacer simultáneamente si las constantes a y b son 0. Entonces, esto se satisface. Bueno, el 2 es distinto de 0, eso ya lo sabemos, ¿no? Bien. Bueno, entonces aquí nos quedaría que b o el seno de todo esto sería 0. Si suponemos que el seno es distinto de 0, no le quedaría otra que b ser 0. Bien, entonces, si el seno esto ya supusimos que es distinto de 0, entonces de aquí el seno sería 0, el 2 es distinto de 0 y raíz de lambda también es distinto de 0 porque estamos suponiendo que lambda es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, no le quedaría otro que a ser 0. Si el seno es distinto de 0, tanto a como b
son cero. Pero ¿qué pasa si tanto A como B son cero? Si A y B son cero, nos da que la función teta de teta es la función cero. Y si la teta es la función cero, entonces nos daría que la temperatura es la función cero. Y estamos buscando soluciones distintas de la solución cero. Por lo tanto, A y B no pueden ser cero, ambas. ¿Estamos bien? Entonces, para que se cumplan las dos ecuaciones, 20 y 21, pero B y A no pueden ser cero. Pero lo único que nos queda es que el seno es cero. ¿Bien? Entonces, la única manera es que el seno sea cero. Entonces, lo que tenemos aquí es que el seno debe de ser cero. Y si el seno es cero, solamente es cero cuando el argumento del seno es un múltiplo entero de pi. Y entonces de aquí nos queda que raíz de lambda es n. O sea que lambda es n cuadrado. Es un número. N podría ser un entero, positivo o negativo. Y lambda tendría que ser n cuadrado, que es un entero no negativo. ¿Bien? Entonces, este lambda resulta que puede tomar varios valores. Este lambda va a tomar el valor, si toma el valor de 1 o menos 1, o sea, bueno, ahorita estamos en el caso de que lambda era mayor que 0. Entonces, en este caso, lambda n, nos queda aquí bueno, raíz de lambda tendría que ser esto, ¿no? Que puede ser un negativo, pero lambda siempre va a ser positivo. Es n cuadrado. Y efectivamente estamos en el caso de que lambda es mayor que 0. Entonces, lambda es n cuadrada, independientemente de que si n es positivo o negativo, lambda siempre va a ser positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como supusimos, que es el caso que estamos resolviendo. Entonces, y las funciones, la función, la solución de esta ecuación diferencial va a ser, pues, ya vimos que es un coseno de raíz de lambda por teta y también seno de raíz de lambda por teta. Pero raíz de lambda es n. Entonces tenemos esta solución, coseno de n teta y seno de n teta. Esto es lambda teta, es la solución. Y este es raíz de lambda teta, que es n teta. Entonces, para un n dado aquí, tenemos dos soluciones, coseno de teta y coseno de n teta y seno de n teta. Son las soluciones para ese lambda igual a n cuadrado. Entonces aquí puedo poner n cuadrada, lo paso al otro lado y tenemos esta ecuación, tenemos estas soluciones. Es decir, podemos ver esto como una ecuación de las ecuaciones como veíamos en álgebra lineal, que era una ecuación de eigenvalores, donde aplicábamos por ejemplo, ahí veíamos una matriz aplicada a un vector, nos daba un escalar por el mismo vector. Era una ecuación de eigenvalores. Aquí estamos trabajando en un espacio vectorial, pero es un espacio vectorial de funciones, ¿verdad? O sea, fue lo que vimos. Todo esto es un espacio vectorial de funciones. Entonces podemos ver un operador en este espacio de funciones y esta ecuación podemos ver que esta ecuación es una especie de ecuación de eigenvalores, donde la incógnita pues es una función que es parte de ese espacio vectorial, o sea, es un eigenvector de este operador y el eigenvalor va a ser menos n cuadrado de este operador. Entonces,
Bueno, veíamos que para cada n hay dos soluciones. El coseno, para cada n hay dos soluciones, coseno de n teta y seno de n teta. Bueno, el otro caso que estudiamos era n igual a cero. O sea, ya vimos para n mayor que cero. Entonces vamos a buscar soluciones para lambda igual a cero. Eso significa que esta ecuación para lambda igual a cero, pues aquí sería cero y nos quedaría que la segunda derivada es igual a cero. ¿Estamos bien? Para este valor de lambda, la ecuación diferencial se nos reduce a esto, a la segunda derivada de teta con respecto a teta dos veces igual a cero. Pero esta segunda derivada no es otra cosa que la primera derivada de la primera derivada, igual a cero. Pero esto nos dice de sus teoremas inmediatos del cálculo, es que el argumento de la función que está aquí adentro, o sea, todo esto debe de ser una constante, para que la derivada sea una constante. Pues, derivada con respecto de teta, de la función teta, debe de ser una constante. Entonces, esta ecuación es inmediata a integrarla, ¿verdad? Integramos y el lado izquierdo es una diferencial exacta. ¿Estamos bien? Es la diferencial de teta, que es teta de teta menos una constante que le llamo C2. Y de este lado, pues la es C1 por esto, la integral de teta es simplemente teta. Entonces queda multiplicado C1 por teta y el menos C2 que aparece aquí lo pasamos del otro lado y tenemos la solución. Teta de teta igual a C1 de C1 por teta más C2. Son dos constantes, ¿verdad? Porque es una ecuación de segundo orden. Pero es muy sencilla. Entonces la solución general es esta. Entonces evaluamos, debe de cumplir la condición de fronteras. La condición de frontera que debe de cumplir son estas. Entonces evaluamos la función en menos pi y en pi y evaluamos la función en pi, en menos pi y en pi. Entonces evaluamos esta función en menos pi y nos queda C1 por menos pi, pues nos queda menos C1 por pi más C2. Evaluamos en pi, es C1 por pi más C2. La C2 se cancela y nos queda menos C1 por pi igual a C1 por pi. Lo pasamos del otro lado, nos queda 2C1 por pi. El 2 es distinto de 0, ¿verdad? Es lo que nos han dicho, que el 2 es distinto de 0. Y el pi también es distinto de 0. Entonces no nos queda otra que C1 debe de ser 0. Entonces, si C1 es 0, la función teta de teta debe de ser simplemente una constante C2. O sea, si C1 es 0, esta derivada pues es 0. Y la integral de esto sería que es teta de teta es una simple constante, que es C2. Y ese C2 pues lo podemos tomar como 1. Por ejemplo, por 1. Podemos fijarla en 1. Bueno, obviamente esta derivada si C1 es 0, pues esta derivada es 0. Y obviamente se cumple que la derivada evaluada en menos pi es igual a la derivada evaluada en pi. O sea, esta derivada es 0 en menos pi y es 0 en pi. De hecho, es 0 en cualquier valor de teta, ¿no? Pero en particular cumple las condiciones de frontera. Entonces, para lambda igual a 0, sí tenemos una solución distinta de la trivial, que es una constante. Esta C2 la podemos escoger como un 1, o sea, no hay ninguna pérdida de generalidad. Podemos escogerla como un C1, como un 1. Y la C2 la obtendríamos simplemente multiplicando la función teta de teta igual a 1 por cualquier constante, C2. ¿Sí? No es que es una función que es simplemente una combinación lineal, ¿no? Bien, entonces solamente nos restaría
ver si hay soluciones para lambda menor que cero. Ya vimos que para lambda mayor que cero sí hay soluciones. Hay dos soluciones, el coseno y el seno. El coseno de n teta y el seno de n teta. Y encontramos cómo eran los lambda. Eran n cuadrado. Bueno, ahora buscamos para lambda menor que cero. Entonces, para lambda menor que cero, esta ecuación tiene soluciones que son exponenciales reales. ¿Bien? O sea, esta exponencial, porque lambda es negativa, menos lambda es positiva, o sea, por eso aquí aparece raíz de menos lambda. Y esta otra que es la función linealmente independiente a esta, ¿no? Es una ecuación de segundo orden, tiene dos soluciones linealmente independientes, aquí, esta exponencial y esta exponencial satisfacen esto, ¿bien? Debe de satisfacer esta condición de frontera. Entonces, evaluamos en menos pi y evaluamos en pi esta función. Evaluada en menos pi, pues aquí nos queda menos pi, aquí también. Aquí menos pi, con este menos nos da pi. Y evaluada en pi a la derecha, pues esto nos queda f por e a la menos raíz de lambda por pi. Y esto también evaluado en pi. Entonces, esta función g, digo, este término que está acá con g lo pasamos a la izquierda y con esta g factorizamos la g y nos queda esta exponencial que está acá, menos este signo más pasa menos esta exponencial que está acá. Y esta f la pasamos a la derecha, pasa negativo también y factorizamos la f. Esta f viene, este término es este término que es e raíz de a la raíz de menos lambda por pi, aquí está, menos este otro que pasó a la derecha. Entonces, el lado izquierdo es dos veces el seno hiperbólico. Esto es el seno hiperbólico, dos veces el seno hiperbólico. Y este es dos veces el seno hiperbólico. Entonces, de aquí podemos cancelar el seno hiperbólico. ¿Por qué podemos cancelar el seno hiperbólico? Podemos dividir entre el seno hiperbólico. Hay que tener en cuenta si el seno hiperbólico es cero o no es cero. Pero el seno hiperbólico es una función que se comporta de esta manera. Va de esta forma, pasa por el cero y sigue creciendo. Entonces, este es el seno hiperbólico. Y solamente en el cero es donde se hace cero. Pero veamos cómo es el argumento. El argumento es para un lambda menor que cero. Entonces este menos lambda es mayor que cero. Y el pi también es distinto de cero. Por lo tanto, el argumento es distinto de cero. Por lo tanto, el seno de este argumento es distinto de cero, ya sea positivo o ya sea negativo. Pero es distinto de cero. Entonces podemos dividir entre seno hiperbólico y nos queda 2g igual a 2f. También podemos dividir entre 2 porque sabemos que el 2 es diferente de 0, entonces podemos dividir. Y nos queda que g es igual a f. Muy bien. Como g es igual a f, podemos sustituir acá. En lugar de g, lo ponemos f. Ahí está. Y factorizamos la f y lo que nos queda acá es la suma de estas dos exponenciales, que no es otra cosa que dos veces el coseno hiperbólico. Muy bien. Entonces, la derivada de teta, de la función teta, es la derivada del coseno hiperbólico, que es el seno hiperbólico, por la derivada de lo de adentro, que es raíz de menos lambda. Entonces, sabemos que debe de satisfacerse esta condición de frontera. O sea, la derivada es esto, en menos pi. Cuando evaluamos esta función en menos pi, θ igual a menos pi, el menos, la función seno hiperbólica es impar. Entonces sale fuera el signo negativo. Aquí ya salió fuera. Esto es la derivada
de teta, que es esta función evaluada en menos pi. Entonces, el signo menos de menos pi acá ya salió fuera del seno hiperbólico por ser una función impar. Bien. Y aquí a la derecha está evaluado en pi, entonces no hay ningún menos aquí adentro. Entonces nos queda esto. El 2f y la raíz de lambda se cancelan. El f debe de ser distinto de 0, porque si es 0 la f, la función teta de teta es idénticamente 0. Y eso haría que la función temperatura se fuera a 0. Bien, entonces debe de ser distinta de 0 la f. Entonces, como la f y el 2 es distinto de 0, no, estamos acá, ¿verdad? ¿Dónde estamos? No, sí estábamos ahí, ¿no? Estamos acá. Entonces, el 2 se cancela y también la f se cancela porque es distinto de 0. Y nos queda que el seno menos el seno hiperbólico igual al seno hiperbólico de este argumento. O sea que lo pasamos del otro lado y nos queda que 2 veces el seno hiperbólico de raíz de lambda por pi es igual a 0. Como el 2 es distinto de 0, nos queda que el seno hiperbólico de menos lambda por pi es igual a 0. Pero esto nos lleva, esta ecuación no tiene solución. ¿Por qué? Porque raíz de lambda menos lambda es negativo, menos lambda es positivo y pi es un número positivo. Entonces, el argumento es distinto de 0. Y nos dice que el seno hiperbólico de este argumento de 0 es una contradicción, porque el seno hiperbólico solamente es 0 en el origen, en 0. Por lo tanto, esta solución, esta ecuación para el argumento distinto de 0, pues no tiene solución. Por lo tanto, no hay soluciones distintas de la trivial para lambda menor que 0. Entonces ya tenemos todas las soluciones, porque es lo que concluimos acá. No, por lo tanto, no hay solución para lambda menor que 0. Pues solamente tenemos, por lo tanto, solamente tenemos soluciones para lambda igual a n cuadrada, siempre que lambda es mayor que 0, o sea, esto es mayor que 0. Y si n es igual a 0, solamente hay una solución, que es esta, para la función idénticamente una constante, que la pusimos como 1. Y para lambda igual a n cuadrada mayor que 0, hay dos eigenfunciones o dos soluciones. La teta n que le puse acá 1, que es un coseno de n teta, y la otra que es teta n2, que es seno de teta. Recordemos que en general n está en z, pero si tomamos la función, ya sea el coseno o el seno, la 1 o la 2, si la evaluamos en el negativo de n, debido a la paridad del coseno, pues este coseno de menos n teta nos da coseno de n teta, que es igual a teta n la 1. O sea, que teta n es igual a teta menos n. O sea, el tomar los valores negativos en los enteros no agrega nueva función. Y si evaluamos en la otra, en el seno, simplemente el negativo sale y nos queda negativo. Esta simplemente nos da la función teta n multiplicada por menos 1. Es linealmente dependiente, que no agrega nada, ninguna función nueva tomar n en los negativos. Entonces n solamente puede tomar valores, solamente puede tomar valores positivos o, en todo caso, podría tomar el valor 0. Si toma el valor 0, entonces la función correspondiente, la solución,
es la función idénticamente una constante, que en este caso lo tomamos 1. Y si n es mayor que 1, mayor o igual que 1, aquí me falta poner mayor o igual que 1, entonces tenemos que tenemos dos soluciones, el coseno de n teta y el seno de n teta. Bueno, estas funciones que obtuvimos no están normalizadas, pero las podemos normalizar en el intervalo de menos pi a pi. Entonces, si normalizamos esta, pues queda esta. Si normalizamos estas, quedan coseno teta raíz de pi. Ya no lo hice aquí porque ya lo hicimos en el ejercicio de la nota 1, de la nota de espacios de funciones. De hecho, ahí simplemente vimos que el conjunto, este conjunto de funciones, era un sistema de funciones ortonormales, que es el ejemplo que resolvimos. Bien. Entonces, ¿qué resolvimos como ejemplo? Bueno, ahora vamos a continuar. Hasta aquí habíamos llegado la vez pasada. Ahora tenemos que resolver esta ecuación, la otra, la ecuación radial. La ecuación radial la tenemos que resolver esta, la otra de las ecuaciones 15. Ya sabemos cuánto vale lambda. Lambda va a valer n cuadrado. Entonces, si ponemos aquí un para n cuadrada, tendremos una ecuación para n cuadrada, pero ese n cuadrada puede tomar el valor de 0, el valor de 1, el valor, si n toma el valor de 0, pues aquí va a ser 0. Si n toma el valor de 2, esto va a ser 4. Si n toma el valor de 3, va a ser 9, etc. Entonces, obtenemos un número infinito de ecuaciones para R. O sea, tenemos, es decir, para cada valor de lambda, tenemos una ecuación de esta manera. Aquí está. Por eso le pongo aquí, el lambda depende de n. Lambda es n cuadrada. Y ese n puede valer en todos los naturales unión el 0. O sea, puede tomar un número infinito de valor. Por lo tanto, tenemos un número infinito de estas ecuaciones. Aquí n le pongo a todo subíndice n y n puede variar desde 0 hasta infinito. O sea, tenemos un número infinito de estas ecuaciones para cada n. Aquí la pongo de manera explícita. Bien. Esta ecuación es fácil de resolver, aunque es una ecuación diferencial con coeficientes no constantes. Pero es una ecuación que se llama ecuación de Cauchy, o también en algunas veces se le llama ecuación de Euler, o también se le puede llamar ecuación equidimensional. O sea, es un nombre, distintos nombres que recibe esta ecuación. Y este tipo de ecuaciones, así como es fácil resolver las ecuaciones con coeficientes constantes, cuando se tiene una ecuación con coeficiente constante, proponemos, ¿verdad?, una solución de esta forma, e a la alfa x, por ejemplo, y derivamos una vez y derivamos dos veces y la sustituimos, y de ahí determinamos los valores de alfa. Así, cuando tenemos una ecuación de este tipo, fíjense que aquí lo importante es que la segunda derivada está multiplicando por r cuadrada. La primera derivada está multiplicando por r lineal. Y esta que sería la derivada 0, o simplemente la función, pues ya estaría multiplicando por r a la 0, porque sería esto la derivada 0. Si ponemos una. Entonces, ese es el tipo de ecuaciones que esta se puede generalizar si ponemos r a la n por la derivada enésima con respecto de n, más
R a la n menos 1 por la derivada n menos 1 con respecto a R n menos 1 veces, etcétera, etcétera. O sea, pero siempre la potencia aquí de la variable debe de coincidir con el orden de la derivada. Aquí es 2 y la derivada es de segundo orden. Aquí la potencia es 1 y la derivada es de orden 1. Aquí la potencia de R sería 0 y la derivada es de orden 0, ¿no? Es la misma función. Entonces, este tipo de ecuaciones se puede resolver con esta propuesta. Que esta función sea una potencia de la variable. Si proponemos esto, decimos, entonces esto nos queda R a la P. Entonces, la derivada de R de la función esta es P por R a la P menos 1. Y la segunda derivada es, pues, es volver a derivar esto, que es P por P menos 1, R a la P menos 2. Bien, ahora esta primera derivada, esta segunda derivada y esta función la sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces tenemos R cuadrada, aquí está, y esto es la segunda derivada que va aquí. ¿Estamos bien? Y luego tenemos R por la primera derivada. Aquí está R. ¿Y dónde está la primera derivada? Aquí tenemos R por la primera derivada. ¿Y dónde está la primera derivada? Aquí está. Y lo sustituimos acá. R por la primera derivada, que es P por R a la P menos 1. Menos N cuadrada por R. ¿Qué cosa es R? Pues es esta. R a la P. Ahí está. ¿Queda claro? Aquí esto que estoy subrayando aquí es esto, no es la segunda derivada. Bien. Ahora seguimos el siguiente paso, pues es esta R cuadrada, por esta R a la P menos R nos queda R a la P, otra vez. Y esta R por R a la P menos 1 nos queda otra vez R a la P. Y aquí nos queda R a la P. Entonces, aquí está, en resumen, ¿verdad? P por P menos 1 por R a la P. P por R a la P. Y menos N cuadrado por R a la P. Factorizamos R a la P. La podemos factorizar y es igual a 0. Pero esta ecuación, fíjense, esta ecuación es la misma que la ecuación esta diferencial con una propuesta de solución. Entonces, esto debe de ser válido para toda R. ¿Vamos bien? Entonces, como esta R en general es distinta de 0, bueno, hay un punto donde R es igual a 0, pero en general esta R es distinta de 0. Pero lo que tiene que ser 0 es lo que está en el paréntesis para toda R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que es 0 es lo que está adentro del paréntesis. Ahí está. Esto implica que tenemos esto. Y esto nos queda, desarrollamos esto, ¿qué nos queda? P por P nos queda P cuadrada. Menos P por 1 nos queda menos P. Pero tenemos más P que se cancela. El menos P con el P se cancela y nos queda simplemente P cuadrada menos N cuadrada. De ahí despejamos la P. P cuadrada es igual a N cuadrada. Y entonces entonces P es la raíz de N cuadrada. ¿Cuál es P? Pues puede ser más N o menos N. Acuérdense que N, ya vimos que N solamente puede ser no negativo. O sea, 0, 1, 2, etc. Entonces esta P, la solución de esta P es más o menos N. Entonces hay dos soluciones. R a la N, porque esta solución es la que propusimos, R a la P, pero P resultó ser más N y menos N.
Entonces tenemos dos soluciones, R a la N y R a la menos N, siempre y cuando N sea distinto de cero. Bien, pero si N es distinto de cero, tenemos dos soluciones que son linealmente independientes. Bien, entonces la solución general es una constante B1 por R a la N más B2 por R a la menos N. ¿Estamos de acuerdo? Para N, ahorita regresamos a este, para N igual a 0, tenemos que la solución, pues N, esta solución es la misma, es 1. ¿Estamos bien? Y la otra, necesitamos, debe de haber otra solución. Entonces, ¿cómo obtenemos la otra solución? Es muy fácil. La otra solución la podemos obtener de la ecuación 35, que es esta. Entonces, si n es 0, entonces esta ecuación, ¿qué nos queda? Como n es igual a 0, nos queda esta ecuación. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que dividimos entre R? Entonces aquí se nos cancela la R, aquí nos queda R, nos queda esta ecuación. Entonces, esta ecuación es otra cosa que la derivada con respecto de R de esto que está aquí adentro. Fíjense. Esta es una derivada de esto, nos queda R por esto, que es la segunda derivada, es el primer término. Más, ahora esta derivada queda constante y derivamos la R. Y es este segundo término, igual a 0. ¿Estamos bien? Entonces, si esta derivada es igual a 0, implica que lo que está adentro es igual a una constante, G1. ¿Vamos bien? Y si G1 es una constante, la R esta pasa dividiendo. Y entonces podemos integrar esta ecuación muy fácil, que es esto. Integramos esto, el lado izquierdo es una diferencial exacta y el lado derecho es un logaritmo. Es la integral de 1 entre R diferencial de R. Es un logaritmo. Y esta es una diferencial exacta que nos da la función R menos una constante. Entonces la solución esta es G1 por logaritmo de R más G2. Cuando n es igual a 0. Cuando n es distinto de 0, tenemos esta es la solución general. Cuando n es igual a 0, que acuérdense que n puede tomar todos los valores 0, 1, 2, etc. Si n es distinto de 0, la solución de esa ecuación radial es esta. Son las dos soluciones linealmente independientes. Pero si n es igual a 0, entonces hay dos soluciones también linealmente independientes. ¿Cuál es una de las soluciones? Pues una de las soluciones es idénticamente una constante que es 0, que es la identidad R a la 0, que es 1, y la otra es G1, una constante por logaritmo de R más G2. Bien, entonces solamente nos faltaría ahora imponer la condición de frontera para la función, para la variable R, en 0 y en A. ¿Queda claro? Entonces, pues yo creo que lo hacemos la próxima vez, ¿verdad? Pues ya nos queda ya tenemos la solución de tanto de la función teta como de la función R. Y ahora nos falta evaluar, nos debemos asegurar que en 0 la función no tenga divergencia. Eso, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a asegurar. Y el logaritmo sí tiene divergencia en 0. Y esta también tiene divergencia en 0. Porque esto es B2 entre R a la N. Si nos vamos a 0, eso se va a infinito. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí con esas soluciones. ¿Sí? Entonces, bueno, lo vemos la próxima ocasión.
Bueno, entonces, estando en casa, nos vemos la próxima ocasión. Que estén bien todos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, profesor. Hasta luego.